Ay, te dije 24 veces que no te pares al lado mío cuando voy a despertar. Ajá, la seguís contando. ¿Qué otra cosa podría hacer en este lugar? Ya sabes, seguir aprendiendo electrónica. Vayan a las duchas. Hoy veremos cómo implementar las compuertas lógicas con transistores. Empecemos con el inversor. El inversor es como tener el inverso de un interruptor. Recordemos que un interruptor es 1 cuando está cerrado y 0 cuando está abierto. Entonces, su tabla de verdad sería así. En cambio, el del inversor sería así. Ahora pasemos esta idea a los transistores. Un transistor tiene dos funciones, el de interrumpir y el de amplificar. Para no complicarte la vida, solo veremos su función de interrumpir. Explicado de manera simple, el transistor es como una canilla o grifo, con el que controlamos o regulamos la corriente de agua a gusto. Existen tres estados, el de corte, activo y saturado. El estado de corte es cuando no pasa nada de agua. El estado activo es cuando empezamos a abrir la canilla y sale poco a poco más agua. Y el estado de saturación es ese momento cuando el agua pasa completamente, es decir, se abrió toda la canilla. Pero también es cuando nosotros seguimos y seguimos abriendo la canilla y no importa qué tanto giremos el agua, no va a seguir saliendo más. Si nos enfocamos en su función de interrumpir, solo necesitamos contar el estado de corte y saturación. Es decir, cuando no pasa nada de corriente y cuando pasa toda la corriente. Con esto en mente, pensá ahora al transistor como interruptor, que cuando está en estado de corte significa que es un interruptor abierto, un cero binario, mientras que cuando está en estado de saturación significa que es un interruptor cerrado, un 1 binario. Existen dos tipos de transistores, los PNP y los NPN. Ahora nos enfocaremos en los NPN y no voy a explicarte qué es PNP y NPN porque no quiero marearte con su explicación, solo quédate con lo que te voy a explicar, que es para la configuración de NPN. El transistor cuenta con tres pines, el colector, la base y el emisor. La base es nuestra canilla, mientras que el colector es de donde viene la corriente y el emisor es a donde sale. Entonces, si en el colector tenemos un 1, pero en la base tenemos un 0, no permite el paso de corriente y el emisor queda en 0. Pero, si en el colector tenemos un 1 y en la base un 1 también, entonces permite el paso de corriente y el emisor queda en 1. Así logramos tener un transistor como interruptor. Ahora te complico las cosas. Si conectamos al transistor de esta forma, solo vamos a tener un interruptor. Pero si lo conectamos de esta forma, vamos a tener un inversor o buffer inversor. Te habrás dado cuenta de que las resistencias están puestas distintas en cada uno. Eso no es aleatorio, tiene una explicación y se las conoce como resistencias pull up y pull down. Como bien indica su nombre, la resistencia pull up establece un estado high y las resistencias pull down establecen un estado low cuando el pin se encuentra en reposo. Esto evita los falsos estados que se producen por el ruido generado por los circuitos electrónicos. En la configuración pull down, cuando el circuito está en reposo, como se muestra en la imagen, el voltaje en la resistencia es 0 voltios. En cambio, si pulsamos el interruptor, dejará pasar la corriente y tendremos una diferencia de potencial de 5 voltios. Este es el uso normal del estado low y high. Por el contrario, en la configuración pull-up, cuando el circuito está en reposo y el interruptor sin pulsar, el voltaje es de 5 voltios. En cambio, cuando pulsamos el interruptor, se deriva toda la corriente a tierra y el voltaje es 0 voltios. Si vemos el circuito por un momento, te darás cuenta que la resistencia funciona como carga, es decir, un consumidor de corriente. Si no hubiera ningún tipo de carga entre la terminal positiva y negativa, en nuestro caso, el más B y la tierra, ocurriría un cortocircuito, debido a que no existe ningún tipo de resistencia. Y si nos fijamos en la ley de Ohm, nos daría una corriente infinita, lo cual nos dañaría algo del circuito. Bueno, volvamos a los inversores, antes de que me vaya por las ramas y vos te pierdas conmigo. Sí, me parece mejor. Sabiendo todo esto, vas a poder entender el por qué pasa de 0 a 1 y de 1 a 0 usando el transistor. Sigamos con la compuerta AND. Según su tabla de verdad, solamente
nos va a dar una salida en alto o en 1 cuando ambas entradas de control A y B estén pulsadas. Si pulsamos una de ellas solamente, la otra que no está pulsada no dejará pasar la corriente por su función de interrumpir. La compuerta NAND es casi lo mismo, solo cambiando de lugar la salida y conectando la salida del transistor a tierra. Recuerda que pasa de pull down a pull up. Quiero avisarte que usamos estas resistencias ya que están determinadas para que funcione óptimamente el circuito. Pero si querés saber cómo elegir las resistencias a usar en tu transistor, tengo un video explicando cómo averiguar qué resistencia usar. Ahora veamos la compuerta OR. La compuerta OR nos muestra que la salida nos da en alto si alguno o los dos pulsadores de control están presionadas. La compuerta NOR se logra con un ligero cambio en la salida de los transistores. De nuevo, cambia su configuración de pull down a pull up. Listo, ya sabes cómo implementar las compuertas con transistores. Pero igual me quedaron muchas dudas. Esa era la intención, que te cuestiones lo que te cuento. Decime, ¿qué no entendiste? Bueno, ¿por qué se usan transistores y no solamente interruptores para armar puertas lógicas? Bueno, porque... Ustedes otra vez ya saben las reglas. Che, máquina, la próxima vez tocame la puerta más despacio, si no me la vas a sacar del lugar. Me voy a escapar. Te reto a intentarlo, Shadow. Bueno, vamos a dormir, Shadow. Mañana te lo explico mejor. Bueno, tranquilos. Les dejé un resumen en la descripción para que puedan verlo y descargarlo. Gracias por ver el video, no se olviden de poner un me gusta y suscribirse. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. ¿con quién hablas? Con nadie, solo estaba pensando en voz alta. Thank you. Come back anytime.